bienvenida a este teatro de cámara Hilda del Rosario de Gómez del Centro Cultural Villahermosa. Nos complace mucho contar con la presidencia de nuestras autoridades municipales. Se encuentra con nosotros la maestra Yolanda Osuna Huerta, presidenta municipal de Centro, a quien agradecemos de todo corazón nos acompañe esta tarde. También a nuestras regidoras y, por supuesto, a todos ustedes que se han dado el tiempo para estar aquí en esta ocasión y disfrutar de la charla Las moradas de las almas, el más allá en la concepción maya, que disertará el maestro Mario Humberto Ruz. Y para moderar esta charla quisiera presentarles y dejarles en la grata compañía del maestro Luis Alberto López Acopa, su director de Fomento a la Cultura. Bienvenidos. Adelante, maestro. Buenas tardes, gracias por estar acompañándonos hoy aquí. Dentro de las actividades, agradezco la presencia de nuestra presidenta, las directoras, las regidoras, gracias por venir aquí, a los compañeros también de historia, de otras también disciplinas literarias que nos acompañan. Esta charla se inserta dentro de las actividades que venimos haciendo desde el día 28, que se llama Celebrando la Eternidad, una forma de traer aquí al municipio de Centro la idea de que la muerte es un asunto, como decía el maestro Mario Humberto Ruz la tarde de ayer, un asunto de todos nosotros los vivos, un asunto que trasciende a la comunidad, porque es también la forma como habitamos con nuestros muertos. Ayer precisamente se presentó este libro que en la parte de afuera estamos todavía obsequiando, es parte de los libros de las publicaciones que hace el gobierno municipal en aras de tratar de acrecentar la identidad de nuestro municipio, y por ello tuvimos a bien invitar al doctor emérito de la Academia de Historia, el maestro el doctor Mario Humberto Ruz, quien es toda una eminencia y que me dice que no lea yo todo el currículum, que es amplio en realidad, porque me comenta que, bueno, que se lo perdieron los de ayer por no llegar. Nada más les voy a decir, les voy a dar noticias de algunas cosas que seguramente les van a ayudar a contextualizar un poco de qué va la charla y por qué es muy importante escuchar al doctor Mario Humberto Ruz. Aparte de ser un especialista en antropología, el doctor está adscrito al Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, se especializa en historia y lingüista histórica de los mayas en la época colonial y etnología de los mayas actuales, tema acerca de los cuales ha publicado nada más 70 libros, y los que se van sumando porque el doctor hoy, en este año, tiene un año sabático que parece que ha sido el peor año para relajarse, porque le ha llovido ofertas como la nuestra, de que nos acompañen, le pedimos y le pedimos cada vez más, de que nos siga ilustrando con todo el conocimiento que tiene acerca de nuestro pasado prehispánico, pero también sobre todo el gran pasado de Tabasco y de toda la zona sur y de México. Yo creo que con eso más o menos nos damos una idea del personaje que tenemos aquí, que nos vamos a seguramente deleitar estos 40, 30 minutos que dure la charla de hoy, donde vamos a entender un poco las moradas de las almas, el más allá en la concepción maya. Yo les pediría que conmigo le demos un aplauso al doctor para que se dé la luz de la palabra. Que si me voy a parar o así sentadito. Eso me está preguntando. Yo creo que así sentadito. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias de nuevo a esto que veo que de veras que es tiempo de mujeres, a todas las autoridades aquí. Y algunos agregados ahí, no muy femeninos, pero hacen la lucha. Bueno, vamos a platicar un poquito el día de hoy. Le agradezco a Luis Alberto la invitación también y el hecho de que me diera un tema libre, lo que usted quiera hablar con relación a cuestiones vinculadas con estas fechas de Días de Muertos.
Y sí, en efecto, el sabático ha llovido un poco, pero el problema no es lo que ha llovido, sino los bochornos que vienen después y los mosquitos. Entonces, entre Yucatán y Tabasco ya medio comido. Pero bueno, entonces vamos a platicar un poco, y esto está relacionado con lo que vimos el día de ayer, porque ayer platicamos del panteón, pero vamos a ver que en el mundo maya, ¿verdad?, no solamente los muertos no están en el panteón. De hecho, a menudo pasan por el panteón. Como diría el yucateco, pasar hacen, pero no se quedan allí. Entonces vamos a platicar un poquito sobre cómo las concepciones mayas previas a la llegada de los españoles se modificaron en cuanto al destino o los albergues de las almas. Entonces, voy a hablar, no voy a leer para no aburrirles, y vamos a trabajar sobre una serie de imágenes. La siguiente, gracias. Rapidito, no me tardo con esto, recordarles que cuando hablamos del mundo maya, ¿verdad?, no estamos hablando solo de Yucatán como creen los yucatecos, ¿verdad? El mundo maya va desde la zona oriental de Tabasco y Chiapas hasta la frontera de Guatemala con Honduras y antiguamente parte de El Salvador. Pero además, lamento no tener un señalador, pero aquí en la de la derecha ven que hay un recuadrito ahí donde está la Huasteca, porque los huastecos también son mayas, ¿verdad? Hay toda una serie de hipótesis ahí de que qué hacen hasta allá arriba, de que si los mayas ocupaban toda la costa del Golfo y una irrupción de los popolucas hizo que se dividiera el mundo maya. Hay quienes dicen que no, que estos emigraron, ¿verdad?, después, porque curiosamente el idioma que hablan los huastecos, el Tenec, está emparentado solo con el chicomucelteco de Chiapas, ¿verdad? O sea que ahorita tenemos este idioma Tenec y este idioma de los cárteles que tienen invadido Chicomucelo. La siguiente. Bueno, mucho de lo que vamos a ver sobre lo que es el destino y los albergues de las almas está relacionado con estas creencias mayas de que el hombre fue creado para sostener a los dioses, para sustentar a las divinidades. Que esta es una diferencia radical con el cristianismo. O sea, porque el Dios cristiano, un día que estaba de ocioso, se le antojó hacer unos monos y nos aventó, pero no porque tuviera necesidad de nosotros. En cambio, desde la perspectiva maya, ¿sí?, los dioses necesitan del hombre. Ustedes lean el Popol Vuh y dice exactamente lo que están leyendo ahí. Se necesita del hombre que sustente a los dioses. Y los dioses a su vez van a sustentar el hombre. Entonces, aquí tenemos un concepto de reciprocidad muy importante que tiene que ver con esto de a dónde van las almas, como veremos ahorita. La siguiente. Okay. Bueno, aquí ven ustedes otro pasaje del Popol Vuh donde dice: ha llegado el tiempo del amanecer, de que termine la obra, no para que Dios se vaya a descansar como en la tradición cristiana, sino para que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, que aparezca el hombre, la humanidad sobre la superficie de la tierra, así dijeron. La siguiente. Entonces, ojo, lo que platicábamos ayer acerca de los panteones tiene que ver también con, con esta idea de que los cuerpos son culturalmente e históricamente construidos, como lo son los paisajes también, ¿no? O sea, el paisaje que nosotros vemos no es el que ven los mayas, ¿sí? Les doy un solo ejemplo, ¿verdad? La Vía Láctea, que ustedes saben por qué se llama Vía Láctea, ¿eh? Es un camino de leche. ¿Por qué le pusieron así los griegos? Porque existía el mito de que Júpiter, cuando cometió por allí un desliz, que cometió varios, pero uno de ellos, del cual salió Vulcano, ¿verdad?, que fue con una mortal, entonces era un semidios, no era un dios completo. Y este mañoso, para completar el asunto, dijo: pues que mame de la diosa Juno, que estaba amamantando, y con eso se completará la parte de la deidad. Entonces le puso, cuando ella dormía, le acercó al niño al pecho,
y el niño la mordió y ella retiró violentamente el pecho y salió un chisguete de leche. Esa es la Vía Láctea, ¿sí? Es la leche de la diosa que vemos brillar en la noche. Mientras que para los mayas, se les pongo un ejemplo, los cachiqueles de los altiplanos de Guatemala dicen Rubey Palama, que es el camino de la tortuga del agua, porque simula lo que deja la huella de la tortuga cuando va, después de desovar, regresa al mar. Entonces, ojo, vemos mundos distintos. La siguiente. Ok. Ayer les decía que tenemos, por ejemplo, en ciertas lenguas mayas, clasificadores. O sea, yo no digo un libro en maya, digo un peel, ¿no? Y el peel es el clasificador y significa, no les tengo que decir a ustedes, porque ya lo dice la palabra, que estoy hablando de algo que es inanimado. La siguiente. Si es algo animado, digo tul, ¿sí? Entonces digo, un tul maash, ¿sí? Un mono. Y estoy hablando de un ser animado. Y ese tul, ayer se los decía, ¿verdad? Conviene a los hombres, a los dioses y a los animales, porque tienen alientos vitales similares. O sea, estamos construidos de partes de animales y de plantas. Acuérdense los mitos de creación. La siguiente. Y un tercer clasificador, que por cierto está desapareciendo, que es Kul. Ku en maya es sentado. En prácticamente todas las lenguas mayas es Ku o Chu, ¿verdad? Según si son lenguas de tierras altas o de tierras bajas. Y conviene a los árboles, porque se supone que los árboles son seres que están sentados, ¿verdad? Las raíces son sus piernas que están hundidas y algún día se van a levantar, volverán a caminar y vuelven a ser tul. Mientras tanto, están esperando como kul. Y esto ha pasado incluso al español. Ustedes recuerden, aquí en Tabasco no dice tronco de mujer, tronco de hombre, ¿verdad? Y está relacionado con esto. En maya yucateco, cuc es tronco y cucul es cuerpo, ¿sí? Ojo, lo que estoy hablando es de esta íntima relación entre lo humano y los animales. La siguiente. Bueno, rapidito. Voy a hablar de las almas, pero las almas están contenidas dentro de un cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene como tarea primordial, ¿verdad?, seducir o dejarse seducir para procrear. La siguiente. Y esto es lo que les decía. Son cuerpos que están formados de maíz y de sangre de animales. O sea, el mundo vegetal, el mundo animal y lo humano están íntimamente unidos, según, recuerden ustedes, los mitos del Popol Vuh. Ahí tienen, el animal coyote fue muerto y entre sus despojos, al ser descuartizado, se encontró el maíz. Fue traída de entre el mar por el tiuj, la sangre de la dante de la culebra, se amasó el maíz y de esta manera se hizo la carne del hombre por el creador y el formador. ¿Sí? Lo interesante es que aquí se hacen dos cuerpos, uno femenino y otro masculino. No es uno parte ni surgido del otro. La siguiente. Ok, bueno, ayer les decía que entre los cristianos hablamos pues de cuerpo y alma, mientras que en los grupos mayas puede haber hasta 13 componentes de una persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 13 es un número, recuerden, ligado con los espacios celestiales y 9 está ligado con los inframundos, como ahorita veremos. Dentro de estos constelación de componentes tenemos el cuerpo, tenemos los alientos vitales, tenemos, ahorita veremos, la sombra. El nombre forma parte de la persona. Por eso es que se le puede hacer daño a alguien trabajando sobre su nombre, como ocurre también en otras religiones, como por ejemplo en el vudú. ¿Ok? Bueno, la siguiente. Y esto ya se los conté ayer, no me voy a detener. Un poquito para los que no estuvieron, recordar que para los mayas yucatecos también hay diferentes entidades que forman a la persona, ¿verdad?
Entre estos, vean la última, que es el Why, que es un doble animal, es un alter ego animal, ¿verdad? Que es una cosa que es asombrosa, que es maravillosa y por eso puede producir espanto. Y por eso en el maya peninsular, en el castellano peninsular, la gente dice guay. Es exactamente, es una expresión de susto o de admiración, ¿no? Se dice guay, qué nohoch, qué grande está, ¿no? ¿Ok? La siguiente. Bueno, y todo este universo de constelaciones formando parte de la persona, ¿verdad? Se van a ver reducidos a 3 primero cuando llegan los españoles y luego a 2, porque recuerden ustedes que esta historia de 3 componentes del cuerpo es de San Agustín de Hipona y luego se va a imponer la visión de Santo Tomás de Aquino, que solamente tiene 2. Que hubiera 3, la siguiente es algo relacionado, la siguiente por favor, está relacionado con la idea de la Santísima Trinidad. O sea, el hombre tiene 3 componentes porque él también es reflejo de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto es una idea que va a pasar incluso en la visión histórica, porque hay gente como Joaquín de Fiori, ¿verdad?, que habla de la visión providencialista de la historia. Dice, bueno, es que hubo una etapa de la historia donde predominó la creación y que la rigió Dios Padre. Después viene la historia de salvación con Dios Hijo y por último la tercera parte, que es la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se reparten los dones, ¿ok? No me detengo mucho más en esto, nada más les recuerdo como mera cosa curiosísima, que en las cartas, en un maravilloso libro que de veras les recomiendo, que se llama Cartas desde la locura, que son las cartas de la emperatriz Carlota, después de que supuestamente estaba loca, y si ella estaba loca, yo soy Shakira, ¿verdad? Pero era muy conveniente declararla loca, ¿no? Porque Carlota llegó a ser la mujer más rica de Europa, porque todo su dinero fue puesto en las minas del Congo belga. Entonces su hermano Leopoldo le caía de maravilla que fuera considerada loca para poder él administrar el dinero. Bueno, se han encontrado aproximadamente 386 cartas de Carlota desde que regresó a Europa. Y en este librito se habla, ¿no?, de cómo fue quedando loca, porque realmente ahora sí que la volvieron loca. Y entonces ella habla, perdón que es una digresión que no tiene que ver con los mayas, pero ella habla de la historia de México bajo esa visión providencialista. Entonces hay una historia de la creación del México imperial, donde el Dios Padre es Napoleón III, ¿verdad? Hay una segunda etapa que es la historia de el sacrificio del Hijo, que es Maximiliano. Y vendrá una tercera parte, que son los dones del Espíritu Santo cuando repartirá la inteligencia, que es Carlota, ¿verdad? Y ella dice, porque si yo no hubiera sido mujer, Querétaro no habría existido. La siguiente. Bueno, rapidito les doy un ejemplo. Cancún, Chiapas, un pueblecito metido en las tierras altas. La siguiente. Donde se ha estudiado este tipo de componentes de la persona. Y vemos rápido que hay 3 tipos de alientos vitales, que son los que nos mantienen vivos, ¿verdad? Un ave del corazón, uno que se llama chulel, que es como el espíritu, y el lap, que es la parte mala del cuerpo. La siguiente. Este lap, fíjense ustedes qué interesante, que está dentro del cuerpo del hombre, es como un gas, ¿verdad?, que se comparte con animales y demás. Y lo interesante es que vean ustedes, ¿sí?, cómo se presenta esta parte maligna del ser humano, ¿sí? Se presenta como serpientes acuáticas con cabezas de machete, de hacha, de tijera, de aguja, de pala o marro, o como rayos que disparan con mosquetes, y algunos personajes, ¿no? Unos que pueden simular ser ovejas, otros son cabras, pero hay escribanos, sacerdotes, jesuitas, obispos, es decir, toda la parte maligna que se incorporó al hombre viene de la época colonial y la conquista española. ¿Okay? La siguiente. Otro componente, la sombra, esto que aparece ya, ahora están los
epigrafistas encontrando datos sobre estos tipos de componentes en las inscripciones del clásico y del posclásico, que tienen que ver, por ejemplo, con estas serpientes, ¿sí?, que podían devorar al ser humano. ¿Sí? Y ahora tenemos, por ejemplo, en Yucatán, la Shumpetzkin, que es una lagartijita, es como un toloquito ahí pequeño, que la gente dice que le basta morder la sombra de la cabeza de una persona para provocarle cefalea y hasta la muerte. Es decir, son reminiscencias de lo que se creía en la época prehispánica, pero allá no son grandes serpientes, sino apenas pequeñas lagartijas. La siguiente. Y esto que es en el que me voy a detener un poquito más, porque aquí hay una confusión, ¿no?, con lo que la gente llama el nahual o el brujo, ¿sí?, y que creen, ese es cuando dicen que nace uno y nace un animal. Son cosas distintas. En efecto, los mayas creen que al nacer se puede nacer con un animal compañero, prácticamente al mismo tiempo. En algunos grupos es después de ciertos días que se le va a dotar con esto. Pero casi todos dicen que al nacer, nace también un animalito pequeño con el que se comparte el aliento vital, y lo que le pasa a ese animal le va a pasar al que es su compañero, ¿verdad? Esto aparece ya en la época prehispánica. Estos son los alter egos de la época prehispánica y los vemos representados, por ejemplo, ahí tienen ustedes murciélagos, los sots que aparecen en las vasijas, o los armadillos. La siguiente. Aquí tienen ustedes un gobernante que va hasta adelante. ¿Cuál es su animal compañero? Pues vean el tocado que lleva en la cabeza, ¿no? Un venado. Pero la gente con más poder podía llegar a tener hasta 13 componentes de la persona. De nuevo 13, que está vinculado, insisto, con los espacios celestiales. Entonces, cuando alguien se va a enterrar, se entierran con él algunos de sus componentes. Y por eso de ahí vamos a llegar a las almas. La siguiente. Aquí ven ustedes una ofrenda funeraria del Perú, Huacá, en Guatemala, donde aparece el individuo con su animal compañero, que es un venado, que estaba asociado a menudo con los gobernantes. La siguiente. En algunos grupos, como los tocolabales de Chiapas, se considera que los dos animales compañeros más poderosos son el colibrí y el jaguar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el jaguar, recuerden ustedes, es una representación del sol nocturno, ¿sí? Cuando el sol desciende al inframundo y va tachonado de estrellas, ¿verdad?, es el jaguar. Mientras que el colibrí es la manifestación del dios solar diurno. Entonces, los que tienen estos animales compañeros, por eso son los más poderosos. La siguiente. Nada más para que vean que donde menos espera uno salta la liebre. Esto me lo encontré en el Archivo Secreto Vaticano, ¿no?, y es un dibujo con la representación de los nombres de los días que se usaban para atribuir a los animales compañeros. La siguiente. Claro, para los frailes, incluso para gente tan brillante como Francisco Núñez de la Vega, obispo de Chiapas y Soconusco, ¿verdad?, dice, estos son trampas del demonio. Les hacen creer que tienen esos animales compañeros que los guían y los ayudan como si fueran sus ángeles de la guarda. ¿Por qué? Porque según la tradición cristiana, recuerden ustedes, al diablo se le llama la mona de Dios, porque intenta imitar a Dios, pero no lo logra, entonces queda como un simio tratando de imitar a un humano, ¿no? Es muy burdo, entonces por eso dicen, la mona de Dios se inventó esto para que creyeran que esos son realmente sus animales compañeros. La siguiente. Bueno, aquí rapidito vamos a pasar, nada más para que vean, se dice, hasta se duermen con ellos. Todavía se cree en esto. La siguiente. Ok. Allí les puse un testimonio de un chimán ixtahuacaneco, ¿verdad?, don Sebastián Ordóñez, que me estaba explicando cómo se va dando la familiaridad entre un individuo y su alter ego animal, ¿verdad?, que poco a poco se va presentando para que uno se vaya acostumbrando a él. La siguiente. Y
algo tan interesante de cómo los mayas, como muchos otros pueblos mesoamericanos, van a adoptar a los santos, ¿verdad?, como si fueran parte del universo cultural. ¿Por qué? Porque se quitan todas las deidades menores del mundo prehispánico, y entonces lo que hace la gente es atribuir sus cosas a los santos cristianos, como también hacemos los que fuimos educados en el catolicismo, ¿verdad? Santa Bárbara, poderosa doncella, aleja de mí la centella, ¿no? O sea, tenemos santos protectores para distintas cosas, como San Cristóbal para los caminos, ¿verdad? Pero la siguiente, lo más interesante es que dentro del marco de las cofradías, que son estas asociaciones piadosas para celebrar a los santos, la siguiente, ¿sí?, los mayas de repente deciden que tributar particular devoción, los mayas de Guatemala y Chiapas, a los santos que tienen animales compañeros. ¿Por qué? Porque dicen, pues esos son los más poderosos, tienen su alter ego animal, ¿verdad? Entonces, cuando el obispo Cortés y Larraz se da cuenta de esto, dice, estos herejes, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es que manda quitarle a todos los santos, pues la que les gusta, a Santa Inés, pues le quitan su oveja, a Santo Domingo su perro, ¿verdad?, a los evangelistas el animal que los acompaña, porque los mayas les tributan particular reverencia. La siguiente. Y sobre todo, aquí los ganones son pues San Antonio Abad o San Antonio del Monte, porque vean todo el animalero que tiene, ¿verdad? O San Miguel Arcángel, porque venció nada más ni nada menos que al diablo en figura de animal, ¿verdad? ¿Okay? Por eso son tan importantes durante toda la época colonial. La siguiente, e incluso en la actualidad. Ahí tienen ustedes la iglesia de la Caridad en San Cristóbal de las Casas, junto al espléndido Santo Domingo. Nada más ahora tienen ustedes que meterse por todo un asqueroso tianguis que permite el INAH, con todo respeto, ¿verdad? Porque ya no se puede entrar a las iglesias, ¿sí? Y van a ver ustedes la estatua de Santiago, a la que la gente le lleva comida todos los días. No a Santiago, es al caballo, porque es el animal compañero. ¿Ok? Estamos hablando de la actualidad. La siguiente. Bueno, entonces, ahora sí, ya vamos sobre los albergues de las almas. Les decía, el tul, que sirve para los alientos vitales, ¿verdad?, incluye a los muertos, porque los muertos están vivos, tienen un aliento vital que está en otro espacio, ¿sí? Somos nosotros en otro tiempo y en otros espacios, pero somos nosotros. La siguiente. Ok, la siguiente. Algunas de las cosas que van a introducirse con el cristianismo son ideas como estas de la buena y la mala muerte, ¿verdad?, que tiene que ver con creencias medievales. No sé si alcanzan a ver del lado derecho de la imagen, ahí donde está la Virgen, y luego está un angelito y está recibiendo un cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo es el homúnculo del difunto, o sea, es el alma del difunto. Y esto tiene que ver con la teoría medieval de que durante la cópula el hombre impulsaba a un pequeño hombrecito o mujercita que se iba a insertar en la matriz. Ese es el homúnculo. Entonces, cuando uno moría, eso salía y regresaba al cielo. Ahí lo tienen, está subiendo al cielo. La siguiente. Ok, y por supuesto, otra introducción importante en la colonia va a ser esta idea de que el bien o el mal se castigan con el sitio donde uno va a dar. Vamos a ver que eso no funciona. La siguiente. Ok, ahí está el juicio. Vean ustedes en los panteones, incluyendo el de aquí de Villahermosa, el Panteón Central, y van a encontrar las imágenes de San Miguel Arcángel pisando al demonio y con una balanza en la mano. ¿Por qué? Porque San Miguel es el que pesa los pecados y las virtudes. Entonces ponen en esta basculita, ahí lo ven ustedes, en la de allá, en una hay un ángel y en el otro hay un demonio. Y a ver de qué lado pesa más para ver a dónde va uno. ¿Ok? ¿Sí? Si se fijan en la imagen de arriba,
Vean ahí al santo ángel mostrándole a Cristo un libro con las virtudes del difunto. Y vean al demonio con toda una piedra ahí que parece el posclásico temprano, ¿verdad? Con todos los pecados del cliente, pues ya sabemos para dónde va. La siguiente. Ok. Cuando nosotros hablamos de portulanos, ¿qué son los portulanos? Los portulanos son unos mapas que hacían los navegantes, que solo conocían las costas, porque ahí llegaban los barcos. Entonces lo que pintan los portulanos son los puertos, por eso se llaman portulanos, ¿verdad? Pero lo que hay en el centro, pues sabrá Dios, porque los navegantes no llegan a eso. Entonces, por eso se imaginan lo que hay en el centro. Vean el mapa de América del Sur y en el centro, ¿verdad? Entre Argentina y Chile, pues hay unos patagones, porque allá se decía que había unos hombres que tenían unas patas enormes, con eso caminaban, ¿verdad? Y en realidad lo que tienen enormes los argentinos es el ego, pero no las patas, ¿verdad? Pero ahí ven ustedes entonces esta idea de las costas bien dibujadas, pero el interior no sabemos. Lo mismo nos ocurre con los conocimientos sobre el más allá en los pueblos indígenas. Vemos las orillas. ¿Por qué? Porque hay gente que regresa y nos ha platicado. La siguiente. Vean ustedes, los cronistas del siglo XVI y XVII hablando sobre mayas de Chiapas y mayas yucatecos. Fray Alonso de Guzmán, dominico, dice: del cielo no tenían noticia post-mortem, solamente decían que si cumplían y guardaban sus ayunos y no llegaban a mujer casada, que tendrían hijos y riqueza. ¿Ok? Y vean lo de abajo, que es de mayas peninsulares. Entendieron la inmortalidad del ánima y que había cielo e infierno, salvo que decían que no se podían salvar, sino que buenos y malos se habían de ir todos al infierno, a cuya causa hacían muchos sacrificios a sus dioses para que no se fuesen tan presto al infierno, sino que les alargasen algún tanto la vida. Es decir, lo que importa es el tiempo que vamos a vivir aquí. Lo demás no es porque te portaste bien o porque te portaste mal. A menudo está relacionado con el día en que naciste o sobre todo con cómo moriste. Ahorita lo vemos. La siguiente. Ok, bueno, ahí rapidito las oraciones que se hacen exactamente para esto que dicen los cronistas, para que la gente se multiplique, que se alimente y así pueda mantener a los dioses. La siguiente. Ok, bueno. ¿Qué es lo que tenemos en la visión de los pueblos mayas actuales? Estamos hablando de más de 29 grupos étnicos, aunque digamos los mayas, pues dicen los cuales, los pocomames, los pocomchí, los ixiles, los chortís, los chontales, ¿cuáles? ¿Verdad? Vemos que hay una idea general sobre ciertos cielos, no un solo cielo. Cielos hay para ahogados, para suicidas, para almas niñas, que son las bautizadas, si no, no se van al cielo. Y hay un purgatorio para las almas necesitadas de limpieza, ¿verdad? Y hay inframundos e infierno. La siguiente. Aquí tienen ustedes, las almas niñas que mueren bautizadas, pues se tienen que ir a seguir alimentando, ¿verdad? Entonces se cree que van a un lugar en la montaña, ahí tienen ustedes la parte de abajo, ¿verdad? Lo que ven arriba es el Chichihuacuauco, que decían los nahuas, ¿verdad? Que era el lugar del árbol de los pechos donde los niños iban a seguir mamando, ¿ok? Para poder seguir creciendo. Los mayas creen en algo similar. La diferencia es que aquí no es un pecho, ¿verdad? No son pechos, sino es una gran gorda, ¿sí? Que tiene unos pechos enormes donde se pueden alimentar los niños, ¿verdad? Entonces, como ustedes verán, tenemos hasta algunos pintores prefigurados en la cosmovisión maya, porque ahí tienen ustedes esa gordita que a alguien les recuerda, ¿verdad? La siguiente. Ok, ojo, hay cosas que no pasaron a la cosmovisión maya. ¿Se acuerdan ustedes del seno de Abraham? Pues muchos como que ya no muy nos acordamos. Es el lugar donde se creía que iba la gente justa
que había muerto antes de que Cristo resucitara. Porque pues qué culpa tenían ellos de no haber seguido el mensaje evangélico si no lo habían oído. Entonces, como eran justos, se les mandaba con el patriarca Abraham, ahí lo tienen ustedes arriba, ¿verdad?, que cuidaba a estas almas en lo que llegaba la edad del juicio. Los infiernos, eso sí, siempre ha habido. La siguiente. Para los mayas les decía, hay unos cielos que no son celestiales, o sea, no están en los espacios celestiales, sino, por ejemplo, abajo de las aguas. ¿Sí? Entonces, los que mueren ahogados, por ejemplo, en estos que les gusta, ahí está Izabal y ahí está Atitlán, se cree que viven en esos espacios, ¿verdad? Hay ciudades para los muertos abajo de las aguas. Ojo, no todos los pueblos mayas creen en esto. Algunos creen que las almas de los ahogados regresan. Me tocó ver en una ocasión en Sisantún, desaparecieron unos pescadores, ¿verdad? Y pues la familia los estuvo buscando, pasó mucho rato, no aparecieron, y hasta unos 2, 3 meses después, pues decidieron que ya era imposible que aparecieran. Hasta Cuba habían ido a preguntar por ellos, ¿verdad? No aparecieron. Entonces se hizo una ceremonia para traer de regreso a las almas. ¿Y cuál fue la ceremonia? Pues fue la combi en la que los llevaban a pescar, ¿eh? Y fue por la playa, fue llamando por su nombre a la gente, les abrían la puerta, los subían a las almas y luego los llevaron al pueblo, iban parando delante de cada casa diciendo, primero fue Konesh, vámonos, bueno, y luego bájate, ya llegamos, ¿verdad? Entonces, ojo, eso nos explica, por ejemplo, que haya lugares como Campeche o en la zona Canjobal, donde hay grupos, como especies de cofradías o asociaciones, que dan una cuota que se va a utilizar para traer las almas de los migrantes que mueran en Estados Unidos o en Canadá. Se paga al especialista ritual, sobre todo si fue una muerte violenta, para que vaya a traer las almas, ¿sí? Porque el alma no va a estar en paz si no está en el lugar de nacimiento o residencia. La siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que Fray Diego de Landa dice, ahí tienen la frase, que los mayas con cualquier cosa se desanimaban y les daba por ahorcarse? ¿Eh? ¿Por qué? Porque dice, creían que con esto salían de sus problemas de tristeza, trabajo y enfermedades y se iban a descansar a su gloria, donde decían los venía a llevar la diosa de la horca que llaman Ixtap. Tap en maya significa cuerda, por eso la Ixtap es la diosa de los suicidas ahorcados y es también la patrona de la cacería. ¿Por qué? Porque los venados se cazaban con cuerdas, ¿verdad? Y está relacionada con la famosa Ixtabay, ¿verdad? Entonces, ojo, los mayas ya no hablan de Ixtab en Yucatán, pero Yucatán sigue siendo el lugar con el más alto índice de suicidios por ahorcamiento en este país. ¿Okay? La siguiente. El purgatorio, el maravilloso purgatorio, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de esta insistencia? Esto, según Jacques Le Goff, el gran especialista en época medieval, fue un invento en el siglo VII de la Iglesia Católica. Se inventó el purgatorio pues para poder cobrar la salida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se vendían incluso, ahora nos da risa, pero hasta principios del siglo pasado, se vendían las bulas pro difuntos. Y es que ustedes iban a Roma y se acuerdan, los que ya sean mayores, luego en las casas había estos diplomitas de que visitó al Santo Padre, ¿verdad? Pero también se compraban para los difuntos. Y eso hacía que disminuyeran el tiempo de pena en el purgatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese dinero que tú pagabas se utilizaba para obras piadosas. Entonces eso te lo abonaban en tu cuenta, ¿sí? Era como si tuvieras tu afore y lo pudieras retirar, ¿no? O como me dijo un señor en Guatemala, ese es cuando les dan su visa para salir, ¿no? Okay. Entonces,
esta idea del purgatorio, ¿quiénes se están quemando en el purgatorio? Alguien me dijo, pues los que tienen pecados muy grandes. No, esos se van al infierno. En el purgatorio están los que tienen pecados veniales, ¿verdad?, que se pueden purificar con la quema. Los que no tienen virtudes suficientes para contrarrestar los pecados. Y ahorita me acuerdo de una amiga, no voy a decir su nombre porque ahora es una famosa antropóloga, que fue mi alumna, y un día platicando, le dije, es que para entender esto, pues tiene uno que saber el catecismo del padre Ripalda. ¿Qué es ese maestro? Le digo, pues ¿verdad?, los vicios, las virtudes, cada vicio tiene una virtud. ¿Se acuerdan? Contra pereza, diligencia, ¿no? A ver, les digo, contra soberbia, humildad, dice uno. Le digo, contra gula, lujuria, me dice. Le digo, ¿cómo contra gula, lujuria? Y entonces contra lujuria, nada, maestro. La siguiente. Bueno, entonces al purgatorio, según la iglesia, se van los que tienen pecados. Y aquí a la entrada van ustedes a ver un altar con una representación de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Porque también podemos, entonces, como el negocio se lo estaba llevando el Vaticano, las órdenes religiosas dijeron, pues necesitamos también. Entonces fui criado por curas, así que me conozco la historia. Entonces empezaron a crear protectores, ¿sí?, para precisamente las almas del purgatorio. Y ustedes tienen a San Francisco de Asís, que tiene un cíngulo, un cordón con nudos, como el que tenía ayer el que hizo exactamente la visita guiada. ¿Por qué? Porque según la tradición, la gente se agarraba de esos nudos para ir subiendo del purgatorio, saliendo. Todavía en Yucatán a mucha gente se le entierra con el cordón de San Francisco. Entonces, sí, para subir. Los dominicos dijeron, pues ya se llevaron eso, toda la ganancia. Entonces se inventó el Santo Rosario, ¿verdad? Y ustedes, si rezan el rosario una vez cada día, con eso salen del purgatorio. Porque si fueron devotos del rosario, vean al lado derecho, los angelitos vienen con los rosarios que ustedes rezaban y con eso los sacan del purgatorio. Ahí los tienen. Y entonces los carmelitas dijeron, ¿y nosotros qué? Y se inventaron el escapulario de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Que la Virgen jala de un lado y ustedes agarran del otro. ¿Okay? Ahí está en un altar a la entrada de Luis Alberto. La siguiente. Ahí tienen a la Virgen del Carmen. Ahora, los mayas de Quintana Roo, en la zona de los Cruzop, me platicaban que sí existe, pero es que la que cobra la entrada y la salida del purgatorio. La Virgen le dijo, sí, está parada bajo una ceiba, así, y se está peinando. La Virgen del Carmen, pero ella cobra. Claro, si ustedes revisan, no puse la foto, pero hay unos platitos que se llamaban los platos limosneros, que todavía hay, por ejemplo, en museos de Colombia, donde uno ponía dinero para la Virgen del Carmen. Entonces, para los mayas es el entendido que es para pagar la salida, no que es una limosna. La siguiente. Pero vean lo mejor, ¿no? Lo que ya les platicaba, ¿no? Esa idea de que el purgatorio es purgatorio porque están puercos, las almas están sucias. Entonces, yo les dije, sí, donde se están quemando. ¿Cómo se van a quemar, doctor? ¿Usted la ropa sucia la quema? No, pues no. ¿Y qué la hace? La lavo. Pues por eso Dios pone sus santos ángeles que están lavando en tinas a las almas cuando mueren. ¿Sí? Lo sacan de la tina y dicen, todavía le falta. Y lo vuelven a echar. La siguiente. Y el infierno. El infierno, que es una idea que, por más que le den vueltas, no pegó en el mundo maya. Los únicos que creen en el infierno tal y como Dante lo platicó son los protestantes, ¿sí? Realmente los mayas tradicionales no creen en el infierno, creen en el inframundo, que es una cosa distinta.
que los frailes intentaron satanizar, pero el inframundo es el lugar a donde vamos todos según los mayas, ¿no? Independientemente de cómo nos portamos en vida, porque el inframundo es un lugar donde se trabaja para mantener la vida, ¿verdad? En el inframundo se cultivan cosas, en el inframundo se cura a los animales que fueron heridos en cacerías, ¿verdad? En el inframundo brotan las aguas. Por eso el 3 de mayo se hacen las ceremonias para el brote de las aguas que vienen de cuevas. La siguiente. Aquí les puse una idea de unas ilustraciones de ese infierno medieval que los frailes intentaron plasmar hasta en los conventos, como Actopan y demás, pero que no tuvieron mayor pegue en el mundo maya. La siguiente. Aquí ven ustedes una ilustración novohispana del infierno, ¿verdad?, donde están los distintos tipos de pecados y los castigos que se sufren según el pecado. La siguiente. Bueno, les decía que entre los mayas es mucho más frecuente hablar de los inframundos, estos sitios que se supone por lo general que están bajo la tierra, por eso son inframundos, aunque algunos los ubican en otras áreas, y que tienen nombres como Xibalbá, Metnal, que es un préstamo del náhuatl, por Mictlán, ¿verdad? El Catimbac, Baalbá, ¿verdad?, que significan lugares de maravilla y de espanto. La siguiente. Bueno, el Xibalbá tiene sus mensajeros, ¿sí? Cuando el tecolote canta, el indio muere. ¿Por qué? Porque son los que vienen a anunciar la muerte, ¿ok? Son mensajeros de más allá. Consagrados, acuérdense ustedes, del Popol Vuh, por la mujer que quedó embarazada de Hunahpu, ¿verdad? La cabeza, que ellos la ayudaron y ella los nombró sus emisarios. La siguiente. Aquí tienen ustedes, miren, esto es un diccionario de 1560, ¿sí?, de Chiapas, cuando los frailes llegaron en 1545, entonces estamos hablando de 15 años después, todo está vivo, ¿no? Y entonces este fray Domingo de Ara, dominico, se puso a trabajar a hacer un espléndido diccionario, y aquí tenemos algunas noticias que da, porque más que diccionario es como un tesaurus, tiene descripciones amplias, ¿no? Entonces dice, Catimbac San Santón, eso significa donde estallan las piedras. A estos lugares decían que iban los que quebrantaban los ayunos o pecaban con casada o esclava, etcétera. Del cielo no tenían noticia post-mortem, eso ya lo habíamos leído, y decían que si quebrantaban los ayunos o pecaban con casada, que no les nacerían hijos, que vivirían en pobreza y que irían a Catimbac o San Santón. La siguiente. En el inframundo, como la vida sigue, lo que pasa es que hay algunos cambios. Por ejemplo, el fuego no se hace con leña, se hace con huesos, ¿sí? Entonces los huesos de los panteones sirven para hacer leña en el inframundo. ¿Y quiénes son las mulas que acarrean la leña en el inframundo? Son las mujeres adúlteras, que quedan condenadas, ¿verdad?, a ya no tener descendencia. Por eso hacen lo que hacen las mulas, que son infértiles en este mundo. La siguiente. Ahí tienen ustedes otro, ¿no? Dice, infierno, Xibalbay, hunde, Xibalbayil Winak, los demonios o almas condenadas, ¿verdad? Dicen que está en el centro o corazón de la tierra. Antiguamente este nombre, Xibalbay, significaba el demonio a los difuntos o visiones que se les aparecían. Y aquí se hizo una desgracia porque los frailes empezaron a confundir a los demonios con los muertos previos. Y de repente este mismo fraile, Fray Tomás de Coto, nos dice que los indios responden que si ahí están sus antepasados, prefieren no bautizarse para poder ir a verlos. La siguiente. Ok, ojo, también hay almas que quedan atrapadas en animales, ¿no? En Yucatán, por ejemplo, dicen que la gente que se ahorca a veces saca saliva o sangre.
y hay unas moscas jaás que llegan y chupan esa sangre y van gritando, ¿no? Porque se llevaron parte del difunto. O los ronrones también, ¿no? O las mahaná, ¿verdad? Estas mariposas grandes que uno dice, ay, es que va a venir mi mamá, va a haber visita. Aquí también se dice en muchos lugares, ¿no? Sí, porque traen almas de los antepasados. ¿Okay? La siguiente. Y estos que les platicaba yo ayer, de los que sufrieron algún accidente y el alma queda en el lugar, ¿no? Accidente o que fueron asesinados, por ejemplo, ¿no? Entonces se derramó ahí la sangre, ahí queda esta esencia del difunto. La siguiente. Ok, esto ya lo vimos ayer, que les dije de los panteones, rapidito, solo puse 5 o 6, porque para los que no estuvieron ayer, rapidito. La siguiente, ¿verdad? Ya se los platiqué, por eso se van a recrear las casas mayas en los panteones, ¿verdad? Porque los muertos pasan un tiempo allí en lo que ven a dónde les va a tocar. La siguiente. Ok, ahí está la hamaca, la guitarra, que les gustó mucho ayer, pues se las vuelvo a poner para los músicos. La siguiente. Aquí está su cervecita, ¿verdad? Su chocolatito en Villahermosa. La siguiente, esto que les platiqué también, que ahora los migrantes, ¿verdad? Ponen las 2 banderas. La siguiente. La siguiente. Ya, esto lo vieron ayer, ¿no? La siguiente. ¿Quiénes son los abogados para la muerte? Tradicionalmente, el abogado de la muerte es San José. ¿Por qué? Porque dicen que no puede haber mejor muerte que la del justo que murió entre Jesús y María. ¿Verdad? La siguiente. Pero pues van pasando de moda hasta los santos, ¿no? Entonces ahora ustedes lo que ven en las tumbas, ¿qué les gusta? Si son de Tizimín, pues están los 3 Reyes Magos, ¿verdad? O el niño de Atocha, la Virgen de Guadalupe, que ya se hizo nacional. Antes en la península y en el mundo maya, pues no había, ¿verdad? Y algunos, pues para no errarle, ponen santos nuevos, como el divino niño de Colombia, ¿verdad? O juntas a varios ahí, como el Sagrado Corazón María y hasta unos pajaritos para que adornen. La siguiente. Bueno, esto es muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes que según esta idea del purgatorio, está relacionada con lo que cuando uno recitaba el credo decía, y creo en la comunión de los santos? ¿Qué es la comunión de los santos? La comunión de los santos es la comunión, o sea, la comunicación que hay entre los 3 niveles de la iglesia. La iglesia tiene 3 niveles que son la iglesia triunfante, que son los que ya están en el cielo, ¿verdad? La iglesia purgante, que son estos, y nosotros, los vivos, que somos la iglesia militante, de milite, soldado, porque estamos guerreando para poder llegar hasta allá arriba, ¿verdad? Entonces, la idea es que lo que pidan los de arriba, ayuda a los de abajo, y lo que pidamos los de en medio, pues ayuda a los que están en el purgatorio. La siguiente. Y esto tiene que ver también con una idea maya, ¿verdad? Se conjugó ahí, que es esta expresión celtal del Noptinal Shkabi, que significa engranado con el mundo. Es decir, el hecho, aquí tienen ustedes la lápida de Palenque, ¿verdad? Ahí tienen a Pacal, que está reclinado en el espacio terrestre, y abajo ven la boca de la entrada del monstruo de entrada al inframundo, y hasta allá arriba ven el ave Moan del espacio celeste. ¿Ok? Es decir, estamos vinculados con todos los niveles. La siguiente. Platicamos ayer que es muy importante en todo esto el papel que juegue la familia, ¿sí? Para ayudar a los difuntos. La siguiente. La siguiente. Ojo, los panteones son también lugares de texto. Y es súper interesante si uno se pone a leer las lápidas, ¿eh? ¿Qué piden las lápidas? Que dicen, hay algunas que incluso exigen venganza, ¿verdad? En Campeche hay varias de esas, ¿ok? Nada más para que recuerden esto que es importante. Y si se fijan, por ejemplo, hay hasta acrósticos ahí. La siguiente. Esto que les comenté, ¿verdad? De la idea de tener tumbas similares para distintos miembros de la familia. La siguiente.
Los niños, la siguiente, lo que platicamos de los columbarios romanos y los angelarios mayas, que les decía como una tradición se adaptó con la otra, la siguiente. Y el hecho de que cuando muera un niño no se da el pésame. Antiguamente se daban los parabienes, ¿verdad? Y el otro día leí una cosa que me dejó espantado, de que en la Ciudad de México en el siglo XVII y XVIII no solamente daban los parabienes, sino que iban cargando al niño muerto casa por casa y se iba pidiendo algo de dinero para ayudar al entierro. Y entonces la gente tenía que dar esos parabienes. Es decir, felicitar a la familia porque se le murió un niño. Porque entonces ya tiene un angelito más que pida por ellos en el cielo. Y ahí tienen unos parabienes de Jalapa, Guatemala, que me dio una viejita, doña Cristina, y luego lo peor es que se me murió después. No llores, madre afligida, no hagas tanto desatino, que tu niño está gozando del paraíso divino. Tu madrina es una rosa, tu padrino es un clavel, y te saldrán al encuentro María e Isabel, ¿verdad? Y entonces las campanas, para los que somos viejos nos acordamos, no sonaban a duelo. Cuando moría un niño, las campanas sonaban a rebato, ¿sí? Tocaban de alegría, no de duelo. La siguiente. El archivo Guerra, que eso es una maravilla, habría que hacer algo aquí en Tabasco y recuperar esas imágenes de familia, ¿verdad? La siguiente, estos son, miren, los muertos niños, cuando se hace popular la fotografía y es la manera de guardar recuerdos de los familiares. La siguiente, ok, lo que veíamos ayer, que se les ponen todavía biberones. La siguiente, y esto que les mostré de niñas y niños, ok, para diferenciar. La siguiente, okay. Los mausoleos, es decir, la arquitectura en la parte funeraria. La siguiente, y esto que les dije, bueno, si los muertos van a regresar, pues para qué los nombramos y para qué los ponemos ahí recuerdos familiares. La siguiente, esto, las cuevas que son entrada al inframundo, rapidito. La siguiente. Y esto que es lo que más me interesa, es decir, los muertos no están muertos porque están, les digo, en la cotidianeidad. La siguiente. Entonces los muertos se aparecen, pero no vienen a llorar como los muertos cristianos, ni jalan cadenas, ni apestan azufre, no, son muertos que vienen luego a saludar. O por ejemplo, en el área Ixil de Nevaj, cuando los muertos empiezan a hacer ruido, hay que llamar al Balbastish, que es el especialista, para que haga un cha, ¿sí? Que venga y que prenda el temazcal, porque son los muertos que quieren bañarse, por eso están haciendo ruido. Y se hace la ceremonia y se invita a los muertos, ¿verdad? Y se les deja abierto el espacio, entran y se cierra la puerta y pueden disfrutar del baño en el temazcal. ¿Ok? La siguiente. ¿Van a contraer matrimonio en el área quiché o en el área cachiquel? Pues hay que ir a preguntarle a la familia, ¿verdad? Va a la familia del novio para preguntar si esa fulanita que quiere el hijo conviene o no conviene. Y que se aparezcan los muertos en sueños a alguien y le digan, va bien, ¿no? Y luego, después de esto, va a la familia de la novia para ver si ese galán conviene, ¿sí? Entonces, los muertos orientan en las elecciones matrimoniales. Y nada más importante y nada más lógico, porque los muertos son los que le dan continuidad a la familia, ¿sí? Porque las almas regresan por los muertos. E incluso, creo que por ahí les puse alguna imagen, en la época colonial se reportan los robos de huesos para sacarles el tuétano. ¿Por qué? Porque según la tradición mesoamericana, del tuétano de los huesos se forman el semen masculino y la leche materna. Entonces, por eso sirven de filtros amatorios. Se raspan y se les da a ustedes su polvito de hueso. La siguiente. En Calquiní, en Campeche, cuando se hace una boda, a la entrada de la casa hay una mesa altar, donde están las fotos de los difuntos. Y uno va y deja ofrendas.
para que los antepasados se enteren de que se va a casar alguien de la familia. La siguiente. Ahí tienen ustedes las ofrendas en el común, que significa común, pero en Ixil, ¿verdad? Donde la gente va a dejar ofrendas a sus antepasados y a pedirles cosas. La siguiente. Estas se las pasé ayer, les dije que hay capillas especiales para rogar a los antepasados. La siguiente. Y miren ustedes, uno tiene que proteger a sus muertos para que ellos te protejan. Entonces aquí tienen un panteón donde las cruces guardianas protegen a los muertos que están abajo, las cruces chiquitas, porque hay brujos que vienen a alimentarse de los restos de los muertos. La siguiente. Rapidito vamos con esto, la fiesta, ¿verdad? Que es para estos días. Ojo, en la península y en la Huasteca, los días de muertos no son días, es un mes completo, todo noviembre, ¿sí? Por eso se hace el Hanal Pichán, se repite al final de mes, ¿ok? Pero bueno, ¿qué se hace estos días? Aunque no lo crean, son días para nutrir a los muertos. ¿Y con qué se les nutre? Pues se nutren los sentidos de los muertos. La siguiente. Hay que nutrir el sentido de la vista, por eso se arreglan los panteones. La siguiente. Y vean ustedes, ahí es el mercadeo. Hoy justo que me llevaron al mercado de Altasta me dijeron, ay, no le interesa comprar. Ay, no, les dije, esos ya tengo, ¿no? Y los que me interesan no son los de la muerte, sino de esos de con nadie más podrás, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay unos maravillosos, yo domino a mi hombre, ¿verdad? Que tienen la imagen de un tacón arriba de un pescuezo. La siguiente. Ojo, hay nuevas devociones vinculadas con la muerte. O sea, lo que les decía ayer, lo que ha permitido a estas culturas mesoamericanas fuertes, como la zapoteca, la náhuatl, la mixteca y demás, el permanecer es que están al día, ¿no? Están continuamente renovándose. Entonces, la siguiente, y vean ustedes, pues siempre hay otros ganones, ¿no? Hay su invento de panteón que tienen en Xcaret, que es de chile, de dulce y de manteca, todo revuelto, ¿no? La siguiente, pero es atractivo para los turistas. Ok, entonces decíamos, hay que regalar a la vista de los muertos y eso se hace pintando y decorando las tumbas. La siguiente. Ok, ahí tienen diferentes tipos de arreglos, varían de un lugar a otro, no me puedo detener en eso. La siguiente. Ahí tienen también palmas, ok. La siguiente. Los famosos barriletes de los Suchitepeques, que son unas maravillas, son como unos cometas gigantes, ¿verdad? Que se hacían, vean la inferior izquierda, la cola que tiene, ahí se ponían las cartas a los muertos. Se hacen volar días antes de muertos para recordarles a los muertos que ya viene la fiesta, que se vayan preparando, ¿verdad? Ahora ya se volvió una atracción turística, pero está relacionada con los muertos. La siguiente. Okay, ahí tienen el amarillo es un color vinculado con la muerte, por eso es el cempasúchil o el jutús o cosas parecidas. La siguiente, ahí renovamos las tumbas. La siguiente, el olfato de los muertos, pues ese es el olor del incienso y el olor de las velas, ¿ok? La siguiente, el oído, pues son las plegarias y es la música. La siguiente. La siguiente, ahí ven ustedes, ¿sí? Según el lugar es la música. Hay sitios donde son, la anterior, donde son instrumentos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, ahí en la zona de Chajul y Nevaj, pues es marimba, ¿verdad? En Chiapas también marimba, la zona Tojolabal, tambores y flautas, y las fronteras de México con Guatemala, pues llevan estos que les llaman mariachis, que de mariachis tienen lo que yo de cabello, pero así les llaman. La siguiente, ya vamos a terminar. La memoria gustativa, que es esto que se les da a comer a los muertos, se acompaña con ellos. La siguiente, y aquí tienen los famosos altares de Hanal Pichán, ¿verdad? Que son las comidas de las ánimas en la península de Yucatán.
¿no? Donde ven que ya también las cosas se van mezclando, porque ven ahí por ahí los panes de muerto, que esos son del centro de México originalmente, no del sur. Y vean ustedes una cosa curiosísima, la foto que está allá arriba a la derecha en blanco y negro, ¿verdad? Eso está a la entrada de la casa. ¿Qué es eso? Es el alimento para el que viene cuidando a las almas, porque ese no entra a la casa, se queda en la puerta vigilando. Si son los niños, es la Virgen María, ¿sí? Entonces se le pone la comida afuera, ¿sí? Si son adultos, es la Santa Muerte, y están vigilando para que el diablo no venga y se lleve a las almas al infierno, ¿sí? Y a los niños se les amarra un listoncito, porque la Virgen María está medio chop, dice, ¿no? No ve bien ella. Y se lleva como todas las almas de los niños son transparentes, pues se puede pepenar a los vivos. Entonces les ponen un listón para que se dé cuenta la Virgen que ese no está muerto. Pero lo más interesante es que en ese platito, en el tuyup que está allá afuera, se ponen alitas y la parte trasera del pollo, ¿verdad? Y el tis que le dicen, la parte final. ¿Por qué? Pues porque la Santa Muerte es muy jambada, entonces traga mucho. Entonces, para que se tarde chupando los huesos y deje a los muertos comer en paz. La siguiente. ¿Ok? El maíz, la siguiente, ahorita nada más era para recordarles esto. Que todo el mundo dice, ay, los maravillosos pibes de Yucatán. Y yo digo, pues sí, maravillosos, pero no nos damos cuenta por qué se hacen para los muertos. ¿De qué está hecho el pib? De maíz. ¿Y qué lleva adentro? Un pollo, y lleva una salsita que es escol, exactamente, escol con achiote para que simule la sangre, ¿verdad? ¿Y qué se le hace? Se envuelve en un amortajo de plátano y luego me la pasan ustedes a quemar en el purgatorio y luego sale resucitado para compartir, ¿sí? O sea, los mukbipollos son representación de los muertos. ¿Ok? La siguiente. Ahí está lo que les decía. Desde la puerta, la siguiente. Ahí esperamos a los difuntos, a ver que lleguen. La siguiente. Y eso es muy interesante. En muchas casas yucatecas, no lo he visto en Tabasco, en la parte de atrás, van a ver ustedes, la siguiente, otro altarcito, ¿verdad? Porque hay que arreglar en estas fechas todo, porque hay algunos que ya no tienen parientes que lo hagan, ¿sí? En la zona Chuj hay personas encargadas de ir a abrir las casas de los muertos que ya no tengan parientes, para que puedan entrar los muertos a su casa. Y los yucatecos, la siguiente, limpian todos los espacios, esos de las ánimas, y se pone comida para el ánima sola, porque si no, ¿quién le da de comer? Y yo le decía a doña Susana, ¿y por qué no lo ponen adentro? Porque les da pena a los muertos, no los invitaron, no van a estar de metiches ahí. Entonces se van a la parte de atrás. La siguiente. ¿Ok? Hay que recordar a los muertos asesinados, ahí tienen ustedes, en las iglesias, la Guerra Civil Guatemalteca. La siguiente. Y esto que es fascinante. O sea, ¿por qué puedes resucitar? Pues bueno, el olfato, el oído, eso. Pero ¿cómo resucitas el tacto de un muerto? Pues prestándole tu cuerpo al muerto. Entonces hay esta cosa maravillosa, que solamente queda esta danza cosal que se llama en Aguacatán, Guatemala, donde se invita a los muertos a que vengan a bailar. Y uno se pone una máscara que tiene grabados adentro los nombres de los difuntos. Y vas a alquilar el traje que utilizó tu abuelo, tu bisabuelo y tu tatarabuelo y los pones a bailar. Y ahí está. Vean ustedes la oración. Padre, ahora todo va bien, sus hijos están ante usted. Salga de entre los muertos, salga de su prisión, salga del cepo, salga. Salga a la luz del día porque ya vienen sus vestidos. Sus trajes ya vienen, salga un poco a los rayos del sol. Ustedes, nuestros antepasados, celebraron el baile y nos lo dejaron para que lo celebremos. Aquí estamos, sus retoños.
aquí estamos, sus hijos, les vamos a liberar de su prisión, les va a liberar de su cárcel, porque han decidido bailar. La siguiente. Ya, esto se los pasé ayer, así que nada más para los que no fueron ayer, un recorrido rapidísimo sobre este curioso culto en Campeche. Vamos rápido. La siguiente, sí, que les dije que se exhuman los cuerpos a los 3, 4 años. La siguiente, adelante. Se limpian las tumbas para estas fechas. La siguiente, sí, ahí tienen ustedes, ya los vieron ayer, ¿verdad? Los pedazos de muertos. Y aquí está lo que les decía, de que se hacen polvos con los huesos de los muertos. Estos son época colonial. Ahí tienen las fechas, ¿no? Hasta unas oraciones. Dame tus polvitos encantadores para encantar a estas mujeres. Polvos en vos creo, polvos en vos confío. ¿Verdad? Y luego ahí, en las puertas de la iglesia, el señor San Pedro hizo encender una hoguera donde se quemaron los huesos y cabezas de animales que se aprendieron a los indios. Autos seguidos de oficio por hecho abusivo y demás contra 4 indios de este pueblo por haber abierto la iglesia para desenterrar un cadáver para sacarse la calavera. ¿Ok? Entonces se traficaba ya con los restos de los muertos. La siguiente. ¿Ok? Y aquí tienen lo de Campeche, Tenabo, Pomuch, siguiente, Bacapchen, ¿eh? La limpieza de los restos de los difuntos, y vamos acabando, esto que les puse ayer también. La siguiente, cómo se van a exponer los cuerpos ya con los paños, con los nombres de los difuntos. La siguiente, ¿ok? Aquí tienen ustedes, vean ustedes, lo interesante no es tanto que se exponga, sino para qué se exponen y para quién. Y entonces es impresionante. Ahora cuando está la televisión no lo van a ver, pero cuando se va el canal de las estrellas, ¿verdad? La gente va, agarra a sus niños y los levantan y los van presentando. Tu tío fulano, tu tía perengana, tu abuelito tal, y se los van presentando a los restos de los difuntos. ¿Por qué? Porque son los niños los que se van a encargar de mantener ese culto. La siguiente. Ahí las tienen. La siguiente, ya se las pasé ayer platicando con los muertos. Aquí viene lo que les decía de los niños. La siguiente, presentándoselos, ¿ok? Y la última, si no me equivoco. Nada más aquí les puse como los muertos también aparecen hasta en la poesía contemporánea, ¿verdad? No lo puse en maya yucateco porque no somos todos lectores del maya yucateco, pero ahí ven ustedes como los poetas actuales, ¿verdad? Como Bildernaim Villegas Carrillo, que se los recomiendo, es un súper poeta, y si alguna vez quieren leer poesía erótica en maya, este es el mandado a hacer, ¿no? Es tiempo de mi linaje, de saber que he sido y sigo siendo códice, pirámide, árbol sacro, ciudad que reza. Estoy aquí, sí, tan vivo que duele Chichén Itzá. Duele el plumaje de la serpiente y la luz que se despeña. Extraños no dejan acariciar el templo. Sangran los muros, los escalones esperando el renacer. La flecha flamígera del sino acierta la voz, rasga el horizonte y en mis labios el mayab despierta. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Esta actividad, como ustedes sabrán, está complementada por una exposición que vamos a tener ahorita, la apertura de esta exposición de El Recuerdo de los Olvidados, por lo cual les pido que nos disculpen que no abramos el micrófono para preguntas y respuestas, porque seguramente todos tienen muchas cosas que preguntarles al doctor Mario Humberto Ruz y haríamos más extensa esta actividad. Ahorita vamos a ir a la exposición que nos va a invitar el amigo Cacho. Le agradecemos mucho esta exposición de El Más Allá. Ok, nada más quisiéramos invitar a al doctor Mario Humberto Ruz
y al maestro Luis Alberto López Acopa, pues acompañen a la presidenta para la fotografía oficial de este acontecimiento. Y de ahí, perfecto. Y de ahí, pues ya nos vamos todos a la exposición ahí abajo. O la foto abajo.